Hola, ¿qué tal? Continuamos viendo reglas de derivación. En este caso, la regla del producto. Recordemos que hay funciones que las podemos ver como producto de funciones. Recordando que f por g, en este caso la variable es x, recuerden que es arbitraria, es igual a f de x por g de x. Por ejemplo, estos ejemplos que tenemos aquí, podemos verla como un producto de funciones a una sola función. Bueno, podemos verla como f por g. Recuerden que la notación es arbitraria. También hay casos donde podemos resolver esos productos, como aquí en este ejemplo, y tendríamos una función expresada de otra forma, pero es exactamente lo mismo que esto. Pero también hay casos donde no se puede simplificar más, como es aquí en este caso. Entonces, una manera de resolver o hallar las derivadas de estas funciones o de esta forma de funciones es usando la regla del producto, ya que esta regla nos permite derivar el producto de dos funciones. Bueno, vamos a ver una pequeña definición. Esta definición la tomamos del libro de Cálculo de una variable de James Stewart, lo cual es altamente recomendable. Y dice que si tanto f como g son derivables en tal caso, teniendo una función como esta forma, o encuentres en algún ejemplo que tenga o que se pueda ver como producto de dos funciones, entonces ese producto lo llamaremos f de x por g de x, y para hallar su derivada nos dice que tomemos la primera función que llamamos f de x y la multipliquemos por la derivada de la segunda función que llamamos g de x. Después sumemos la segunda función que es g de x y la multipliquemos por la derivada de la primera función que llamamos f de x. Una notación más sencilla es la que tenemos aquí, donde la coma indica la primada y en este caso representa la derivada, a menos que se indique que es otra cosa. Vamos a ver un pequeño ejemplo para ver cómo aplicar esta regla, lo cual usaré esta notación y trabajaré solamente con esta expresión y buscaremos la forma, si se puede simplificar o si no, hasta donde se pueda. Una vez que ya llegamos a esa simplificación, si existe, entonces voy a indicar que se trata de su derivada, por lo tanto no voy a estar arrastrando esta notación. Pero vamos a ver nuestro ejemplo y nos dice que, bueno, aquí esta regla nos dice que veamos la función como el producto de dos funciones. Y tanto f como g también tenemos que ir sus derivadas. Bueno, ejemplo 1. Deriva la siguiente función. Nos dan esta función, f de x igual a x a la 4 por e a la x. Bueno, yo puedo ver que x a la 4 como una función y e a la x como una función. Entonces, f va a ser igual a x a la 4 y g igual a e a la x. F', indicando que estoy usando esa notación y que representa la derivada. Entonces, la derivada de f va a ser igual a 4x al cubo y la derivada de g es la misma función, que en este caso e a la x. Bueno, una vez que ya tengo o di la expresión que necesitaba para poder aplicar la regla del producto, solamente sustituyo, ya que ya conozco esta expresión, tanto f como su derivada y g como su derivada. Bueno, en este caso nos dice que tomamos f y la hacemos todo exactamente igual. F es x a la 4, la multipliquemos por la derivada de g, que es e a la x, más eh, la función g, en este caso que es e a la x, y la multipliquemos por la derivada de la función f, en este caso es 4x al cubo. Podemos notar que tienen un factor común que es a la x, lo cual podemos simplificar como esta expresión, que es e a la x, que multiplica x a la 4 más 4x al cubo. Bueno, por lo tanto, esta expresión va a ser la derivada de esta función. Entonces, lo único que voy a hacer es que f de x' va a ser igual a e a la x, todo eso por x a la 4 más 4x al cubo. Bueno, espero te haya servido este video y nos vemos hasta el próximo.